Bienvenidos a este fascinante viaje literario en el que desentrañaremos los misterios más intrigantes de la mente del genial detective Sherlock Holmes. Hoy les traemos El regreso de Sherlock Holmes, una obra magistral escrita por Arthur Conan Doyle. Si eres amante de los casos complejos, las deducciones brillantes y los giros sorprendentes, estás en el lugar adecuado. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. Así, podrás disfrutar de más historias emocionantes como esta. A lo largo de esta narración, exploraremos 12 relatos en los que Sherlock Holmes regresa para resolver nuevos enigmas, enfrentándose a situaciones que pondrán a prueba su aguda inteligencia y su increíble capacidad para la deducción. Esta obra nos invita a adentrarnos nuevamente en el mundo de misterio y suspense que hizo famoso al detective más grande de todos los tiempos. Cada capítulo te llevará a una nueva aventura, por lo que te sugerimos que te acomodes, te relajes y disfrutes de esta nueva etapa en la vida de Sherlock Holmes. Capítulo 1. El regreso de Sherlock Holmes. El Dr. Ian Watson, narrador de nuestras historias y fiel compañero de Sherlock Holmes, comienza este capítulo con una sensación de desazón y tristeza, ya que, después de la aparente muerte de Holmes en las cataratas de Reichenbach, ha pasado 3 largos años sin saber nada de él. La vida de Watson, que antes había sido marcada por la emoción de los casos y las investigaciones con su amigo, se ha vuelto monótona y triste. Incluso ha comenzado a ejercer como médico, pero sin la pasión y la energía que alguna vez lo definieron. El capítulo se abre con una reflexión de Watson sobre el dolor de la pérdida de su amigo, quien siempre le ofreció un mundo de misterio y desafíos intelectuales. Mientras pensaba que Holmes estaba muerto, Watson también había perdido gran parte de su propósito en la vida, viviendo solo en recuerdos. De hecho, los momentos más vívidos que todavía tiene son aquellos cuando compartían largas veladas en Baker Street, con Holmes haciendo sus deducciones extraordinarias que dejaban a Watson asombrado. En un giro inesperado, Watson se encuentra con un hombre en Londres que le transmite una noticia increíble. A través de este encuentro casual, Watson escucha una historia sobre un hombre que se ha hecho pasar por él mismo, afirmando estar aún vivo. Este desconocido le menciona que se encuentra cerca de Baker Street, en donde una vez estuvo la oficina del detective. Intrigado y sin poder creer lo que está oyendo, Watson se apresura a ir a la dirección indicada, pensando que se trata de una confusión. Sin embargo, al llegar a Baker Street, descubre algo asombroso. Frente a él se encuentra Sherlock Holmes, que está aparentemente en perfecto estado de salud. En el instante en que sus ojos se cruzan, Watson siente una mezcla de incredulidad, asombro y una tremenda alegría al ver a su amigo, que pensaba perdido para siempre. Holmes, en su carácter único, explica rápidamente su regreso. Revela que había fingido su muerte en las cataratas para escapar de sus enemigos, que lo habrían matado si lo hubieran encontrado. Durante estos 3 años, Holmes se ha mantenido oculto, viajando por Europa bajo una identidad falsa, sin que nadie sospechara de su supervivencia. La razón de su regreso es que, después de tanto tiempo, ha considerado que el peligro ha pasado y que es momento de retomar su vida en Londres. La sorpresa de Watson es indescriptible. A pesar de la revelación, Holmes muestra su usual calma y precisión lógica, y a través de su explicación, tranquiliza a su amigo sobre la seguridad de su regreso. Watson, atónito por la naturaleza del regreso, no sabe cómo reaccionar. Al final, se siente aliviado y agradecido, pero también tiene muchas preguntas que hacerle a Holmes sobre los eventos que ocurrieron mientras estuvo desaparecido. El capítulo concluye con Watson regresando a su casa, lleno de pensamientos sobre lo sucedido. La alegría de la reunión con su amigo se mezcla con la curiosidad por saber cómo pudo haber sobrevivido a todo este tiempo y qué nuevos casos estarán por llegar. Este primer capítulo no solo marca el regreso físico de Sherlock Holmes, sino también el resurgir de su vida de aventuras, misterios y la dinámica especial que comparte con el Dr. Watson. La sensación de reencuentro es tan emocionalmente potente como cualquier otro caso que Holmes haya resuelto en el pasado, y prepara al lector para los intrincados casos que se desarrollarán a lo largo de la obra. Capítulo 2. El caso del rostro amarillo. Poco después del asombroso reencuentro con su amigo, Sherlock Holmes y el Dr. Watson se ven envueltos en un caso que marcará el inicio de las nuevas aventuras de su carrera conjunta. Este caso tiene su origen en un misterioso y escalofriante incidente en el que está involucrado un extraño y terrorífico rostro amarillo. El caso comienza cuando Watson, quien aún se encuentra en shock por la vuelta de Holmes, es invitado por su amigo a una nueva investigación. Holmes, con su naturaleza curiosa y calculadora, había recibido una carta de una mujer que solicitaba su ayuda en un asunto urgente. La carta era misteriosa y estaba escrita con una caligrafía firme pero temblorosa. En ella, la señora Stone,
una mujer de buena posición social, solicitaba el auxilio de Holmes para resolver un enigma que la había perturbado profundamente. La señora Stone no mencionaba demasiados detalles, pero dejaba claro que algo extraño y peligroso la acechaba. La mujer vive en una antigua mansión en las afueras de Londres, y su caso parecía sencillo, pero como siempre ocurría con Holmes, la sencillez era solo una apariencia, y detrás de esta parecía haber algo mucho más complejo. Tras recibir la carta, Holmes y Watson se dirigen hacia la casa de la señora Stone, situada en una zona apartada de la ciudad. Al llegar, la señora Stone los recibe con una expresión de gran nerviosismo, temblando ligeramente mientras les muestra la casa. Era una mansión vieja y desmoronada, pero llena de historia. La señora Stone les cuenta que su hermana gemela había desaparecido misteriosamente meses atrás, y que desde ese suceso, una serie de eventos extraños habían comenzado a ocurrir en la casa. Sin embargo, lo que más la perturbaba era la aparición de un rostro amarillento, pálido y espantoso que, según ella, se manifestaba en las noches, observándola desde las sombras. Holmes, al escuchar la historia, mantiene su habitual calma, pero sus ojos brillan con una intensísima concentración. Al escuchar de este rostro, él se da cuenta de que puede haber un motivo más oscuro detrás de lo que sugiere la señora Stone. Deciden entonces hacer una investigación más profunda. Al caminar por los pasillos de la casa, Holmes realiza una observación minuciosa del lugar. Se detiene frente a un retrato antiguo que cuelga en la pared, un cuadro de la familia Stone. La pintura muestra a un hombre de aspecto sombrío, cuyos ojos parecen seguir a quien se acerque. También revisa las ventanas, el mobiliario y el sistema de ventilación de la casa. La atmósfera es espesa, cargada de una tensión palpable, como si la propia casa estuviera consciente de los extraños sucesos que allí ocurren. Holmes y Watson se disponen a pasar la noche en la mansión. Durante la velada, Watson empieza a sentirse inquieto por la situación. Aunque está acostumbrado a lo inexplicable, el ambiente sombrío y la presencia de la señora Stone parecen crear una atmósfera de desesperación. Sin embargo, Holmes parece estar completamente en su elemento, observando y evaluando cada detalle con su mente aguda. Mientras Holmes está en su habitual fase de observación, Watson se queda pensando en la extraña historia de la señora Stone, que había perdido a su hermana y había estado viviendo bajo la sombra de su desaparición. Esa noche, a altas horas de la madrugada, Holmes y Watson son testigos de un evento extraordinario. Un grito aterrador resuena en la casa. Es la señora Stone, que corre hacia la sala, describiendo el espantoso rostro amarillo que había aparecido en su ventana. El rostro parecía surgir de la oscuridad y se mantenía inmóvil, observándola fijamente. Watson, con su nerviosismo a flor de piel, mira a Holmes para buscar alguna explicación, pero el detective solo mantiene su serenidad, como si todo fuera parte de su plan. Holmes decide que es el momento de tomar acción. Tras asegurarse de que la señora Stone se encuentra a salvo en una habitación separada, él y Watson regresan a la escena del grito. Después de investigar minuciosamente, Holmes descubre algo que cambia por completo el rumbo de la investigación. El rostro amarillo no era más que el resultado de un ingenioso mecanismo escondido dentro de la mansión. Al examinar las paredes de la casa, Holmes encuentra una pequeña abertura en la pared cerca de la ventana, que permite la entrada de una luz que, combinada con una tela amarilla y una fuente de luz oculta, crea la ilusión de un rostro. A través de sus preguntas detalladas, Holmes consigue sacar a la luz un oscuro secreto. El esposo de la señora Stone, el difunto hermano de la señora gemela, había tenido una serie de negocios turbios antes de su muerte. La casa había sido utilizada en un esquema de fraude y chantaje, y el rostro amarillo era parte de un antiguo plan de intimidación que él había diseñado antes de morir. Todo había sido orquestado por una persona que deseaba aprovecharse de la vulnerabilidad de la familia Stone, usando el rostro amarillo como una táctica psicológica para mantenerlos en un estado constante de terror. Holmes revela la verdad a la señora Stone. El rostro amarillo era, en realidad, el resultado de un mecanismo elaborado y la luz de una lámpara amarilla reflejada en un espejo. Al comprender el truco, la señora Stone, aunque atónita, se siente aliviada de que no haya algo sobrenatural detrás del misterio. Holmes había resuelto el enigma y detenido la manipulación psicológica a la que la señora Stone había sido sometida. El caso concluye con un sentimiento de satisfacción para Holmes, quien, como siempre, muestra una calma imperturbable ante los misterios resueltos. Watson, por otro lado, está asombrado por la astucia de su amigo, que una vez más ha logrado desentrañar lo inexplicable, demostrando que no hay nada que escape a su poder de deducción. El rostro amarillo, una vez temido y misterioso, se convierte en una historia más de las impresionantes habilidades de Sherlock Holmes para resolver lo imposible. Y, aunque para la señora Stone el terror que había sentido fue real, Holmes logra devolverle la paz,
asegurándole que la verdad detrás del misterio era mucho más terrenal y menos mística de lo que había imaginado. Este segundo capítulo no solo establece la agudeza mental de Holmes, sino que también resalta su capacidad para desmitificar lo que parece ser lo sobrenatural, todo a través de una combinación de lógica, observación y conocimiento profundo de las emociones humanas. Como siempre, la mente de Sherlock Holmes desafía las expectativas y revela las verdades ocultas detrás de los misterios más complejos. Capítulo 3. El caso del ciclista. El capítulo comienza con un ambiente de calma, en el que Sherlock Holmes y el Dr. Watson se encuentran disfrutando de una tarde tranquila en su habitual residencia de Baker Street. Después de resolver el misterioso caso del rostro amarillo, la vida parece haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, como era de esperarse, la calma pronto se ve interrumpida por la llegada de un nuevo caso que llevará a Holmes y Watson a enfrentarse a un enigma completamente distinto. Esa misma tarde, un joven ciclista se presenta en la puerta de la famosa residencia de Baker Street. Su llegada es inesperada y desconcertante, ya que, a pesar de su juventud y su apariencia inofensiva, su rostro refleja una desesperación evidente. El ciclista, visiblemente agotado, le pide ayuda urgente a Sherlock Holmes para resolver un misterio que lo ha perseguido durante días. La situación es tan urgente que ni siquiera se detiene a ofrecer una explicación completa antes de lanzar su súplica de auxilio. El ciclista, que se presenta como William Billy Rawson, explica que está siendo seguido y perseguido por un desconocido desde hace varias semanas. Rawson es un joven que trabaja como mensajero y que recorre Londres todos los días en su bicicleta. Todo comenzó cuando empezó a notar a un hombre extraño que lo seguía cada vez que entregaba un paquete o realizaba su trabajo. Este hombre, que al principio parecía ser un simple transeúnte, pronto comenzó a aparecer cada vez con mayor frecuencia en las rutas que Billy recorría. Rawson, sintiéndose observado, comenzó a experimentar un creciente sentimiento de paranoia. Lo que más desconcierta al joven ciclista es que, aunque el hombre nunca lo confrontó directamente ni mostró ninguna intención agresiva, su presencia constante le resultó cada vez más perturbadora. Rawson no pudo soportar la tensión y decidió buscar ayuda. La situación había llegado al límite, pues él creía que su vida podría estar en peligro. Sherlock Holmes, siempre interesado en los detalles que parecen triviales a los ojos de los demás, comienza a interrogar al joven con calma, observando cada uno de sus movimientos y palabras. A través de sus preguntas, Holmes descubre que el ciclista ha notado algo peculiar sobre el hombre que lo sigue. El desconocido siempre parece llevar una bufanda roja, que cubre parcialmente su rostro, y se oculta en las sombras. Además, Rawson menciona que, aunque nunca lo ha visto de cerca, el hombre tiene un andar peculiar y nunca muestra su rostro claramente. Holmes, sin dejar escapar un solo detalle, deduce que hay más en esta historia de lo que parece. Se trata de un caso que mezcla lo cotidiano con lo extraño. Mientras Watson observa el desarrollo de la conversación, se da cuenta de que Holmes está tomando cada palabra del joven ciclista con una seriedad inquietante. Aunque la historia de Rawson parece, en principio, algo exagerada, Holmes ya está formulando una hipótesis. Luego de escuchar la descripción de los sucesos, Holmes y Watson deciden acompañar al joven ciclista en una de sus rutas habituales de trabajo, para observar por sí mismos el comportamiento del misterioso hombre que lo sigue. Rawson, aunque reacio al principio, accede a la idea de Holmes, sabiendo que, si realmente está siendo acosado, es mejor que el detective esté presente para resolver la situación. Los tres se adentran en las calles de Londres, y mientras pedalean por las bulliciosas avenidas, Holmes mantiene un agudo sentido de observación, buscando cualquier signo de que el extraño los esté siguiendo. La tarde transcurre sin incidentes, pero cuando se acercan a una zona más apartada de la ciudad, Holmes detiene súbitamente su bicicleta. A lo lejos, en una esquina oscura, ve una figura que parece seguirlos. El hombre no está a la vista clara, pero la posición en la que se encuentra y la forma en que se oculta tras un poste de luz lo hacen visible a los ojos entrenados de Sherlock Holmes. Holmes da señales a Watson para que se prepare. La tensión se incrementa, y Holmes, con su mente lógica, comienza a trazar un plan. El misterioso perseguidor parece estar esperando el momento adecuado para acercarse más, pero Holmes no permitirá que eso suceda sin entender primero las intenciones del hombre. Siguiendo su plan, Holmes, Watson y Rawson deciden rodear al desconocido con un astuto movimiento. Con una rapidez que solo el instinto de Holmes podría dictar, se aproximan al hombre. La confrontación es breve, pero intensa. El desconocido, al verse rodeado, se muestra sorprendentemente tranquilo, como si hubiera estado esperando que lo descubrieran. Al ser interrogado, el hombre revela una historia completamente distinta.
En lugar de ser un acosador o alguien con malas intenciones, el hombre es un detective privado, contratado por una organización desconocida para seguir al joven ciclista. El misterioso perseguidor había sido designado para asegurarse de que Rawson, sin saberlo, estaba involucrado en una actividad delictiva. Resulta que Rawson había estado entregando paquetes de gran valor, sin saberlo, para una red de contrabando. El ciclista, aunque no tenía idea de que estaba siendo utilizado en actividades ilegales, había sido parte de una operación criminal mucho más grande de lo que él imaginaba. El hombre de la bufanda roja era, en realidad, un agente que intentaba controlar la situación y proteger al joven de cualquier daño, mientras mantenía su vigilancia sin ser descubierto. La historia, aunque un tanto confusa, tiene un giro que revela las complejas dinámicas entre la ley y el crimen. Holmes, con su habilidad para conectar los puntos más dispares, decide intervenir para desbaratar la red criminal. Después de resolver el misterio, el detective aconseja a Rawson que deje de trabajar como mensajero y que busque otra ocupación, mientras que el misterioso hombre de la bufanda roja se compromete a ayudar a los detectives para desmantelar el contrabando sin poner en peligro al joven ciclista. El capítulo concluye con la satisfacción de Holmes al haber resuelto un caso que parecía ser meramente una persecución sin sentido, pero que en realidad estaba envuelto en un entramado mucho más complejo de lo que nadie podría haber imaginado. El Dr. Watson, por su parte, se siente asombrado por la habilidad de Holmes para desenmarañar incluso los más complicados casos, y se da cuenta de que nada, por trivial que parezca, escapa a la mente brillante de su amigo. Este tercer capítulo resalta una vez más la maestría de Sherlock Holmes para conectar piezas del rompecabezas y resolver situaciones aparentemente sin importancia, pero que, bajo la superficie, esconden complejidades y misterios que desafían incluso las mentes más agudas. La astucia de Holmes brilla una vez más, demostrando que nunca hay un caso demasiado sencillo para el gran detective. Capítulo 4. El hombre de la cicatriz. El capítulo comienza en una de esas frías mañanas de otoño que solían envolver las calles de Londres con una densa niebla, tal como las que solían acompañar a las investigaciones de Sherlock Holmes. El Dr. Watson, como siempre, se encontraba sentado junto a su amigo, disfrutando de una conversación tranquila, cuando un visitante inesperado irrumpió en la famosa residencia de Baker Street. El hombre que entró era un desconocido, de porte elegante y modales impecables. Su rostro reflejaba preocupación y un aire de urgencia. Pero, a pesar de la formalidad de su vestimenta, había algo en su mirada que lo hacía ver fuera de lugar. Su rostro, de rasgos marcados y casi severos, estaba acompañado por una cicatriz que recorría su mejilla izquierda, un detalle que no pasó desapercibido para Holmes, quien observaba cada pequeño indicio con una agudeza sin igual. El hombre se presentó como Víctor Trevor, un conocido de la familia de Watson. No era alguien que el Dr. Watson hubiera visto en mucho tiempo, pero el apellido Trevor le era familiar, ya que el padre de Víctor había sido amigo cercano de su difunto hermano y había tenido cierta relación con él durante sus años de formación médica. Era un vínculo lejano, pero suficiente para que Watson se sintiera inclinado a prestar atención y ofrecer ayuda. Sin embargo, más allá de las formalidades, lo que realmente llamó la atención de Watson y de Holmes fue la extraña petición que Trevor traía consigo. Trevor, visiblemente nervioso, comenzó a relatar su historia. El hombre de la cicatriz, un individuo que él había conocido durante su juventud en algún rincón oscuro de Londres, había regresado a su vida de una manera que lo ponía en una situación de extremo peligro. Este hombre, que había sido un criminal conocido en su juventud, se había presentado nuevamente en la vida de Trevor, buscando una deuda que, según él, aún no se había saldado. Aunque el vínculo de Trevor con este hombre era incierto, las acciones del mismo estaban dejando en claro que las cosas no eran tan simples como parecía. El hombre de la cicatriz había estado siguiendo a Trevor durante días, y éste parecía tener una obsesión por encontrarlo. No solo se mostraba muy interesado en las actividades de Trevor, sino que también había mostrado indicios de violencia y amenazas veladas. Trevor, aunque no quería preocupar a su familia, sabía que este hombre no era alguien con quien pudiera jugar, y temía que sus intenciones fueran mucho más siniestras de lo que parecía a simple vista. Sherlock Holmes, escuchando atentamente cada palabra, no tardó en hacer notar que había algo más en esta historia que solo una deuda olvidada. Algo en la actitud de Trevor y en los detalles que estaba omitiendo parecía no cuadrar del todo. Holmes, con su astucia característica, le pidió a Trevor que detallara cada uno de los encuentros recientes con el hombre de la cicatriz. El relato se hizo más claro cuando Trevor recordó ciertos detalles que no había considerado importantes al principio. El hombre de la cicatriz, un hombre llamado Ezekiel Slade, había sido un viejo conocido de su familia, un hombre peligroso que había estado involucrado en varios delitos en su juventud, pero que, después de un tiempo, desapareció de la vida de todos.
La cicatriz, según Trevor, había sido consecuencia de un enfrentamiento con la policía años atrás. No obstante, parecía que Slade había regresado, no solo con el deseo de saldar cuentas, sino con una nueva misión que involucraba a Trevor de manera más directa de lo que él mismo entendía. Holmes, con la mente puesta en las conexiones ocultas, sugirió que Trevor no solo podría estar siendo perseguido por una deuda de antaño, sino que tal vez había algo más importante detrás de la reaparición de Slade. ¿Qué buscaba realmente Slade? ¿Por qué ahora? Estas preguntas fueron suficientes para que Sherlock se interesara en investigar más a fondo. Al día siguiente, Holmes y Watson comenzaron su investigación en las zonas frecuentadas por el hombre de la cicatriz. Sherlock, con su mirada penetrante y su capacidad para deducir el más mínimo de los detalles, pronto notó ciertos comportamientos que le parecieron extraños. El hecho de que Slade no había intentado ocultar su presencia completamente, la forma en que observaba a Trevor a distancia y, más importante aún, los lugares a los que parecía acudir. Holmes no podía dejar de pensar que la presencia de Slade tenía un propósito mucho más grande que un simple ajuste de cuentas. La investigación los llevó a una de las viejas tabernas en los límites del distrito, donde se decía que Slade había estado frecuentando y donde Holmes confiaba en encontrar pistas. Al entrar en el lugar, Holmes observó con atención cada rostro, cada conversación, hasta que finalmente, detrás de una mesa, vio al hombre de la cicatriz. Slade estaba sentado junto a un hombre de aspecto rudo, discutiendo en voz baja. Holmes, sin hacer ruido, se acercó lo suficiente como para captar fragmentos de su conversación. Por lo que pudo escuchar, Slade no solo buscaba a Trevor, sino que también tenía en mente un robo a gran escala. Este descubrimiento cambió la dirección de la investigación. Holmes, al juntar todas las piezas, dedujo que Slade estaba buscando a Trevor por una razón muy específica. El viejo criminal había planeado un golpe que involucraba a una familia muy rica, y necesitaba a Trevor para llevar a cabo parte del plan. La deuda de la que hablaba Slade no era más que una excusa, un truco para atraer a Trevor a su red de crimen. Con esta nueva información, Sherlock Holmes decidió que era hora de actuar. Preparó un plan para detener a Slade y desbaratar su operación antes de que pudiera llevar a cabo sus oscuros propósitos. La acción se desencadenó rápidamente, con Holmes utilizando su ingenio para atraer a Slade a una trampa cuidadosamente organizada. El resultado fue una confrontación directa, donde Slade fue arrestado antes de que pudiera cometer su crimen. El capítulo concluye con una reflexión de Watson sobre el método deductivo de Holmes, quien, sin hacer ruido ni alboroto, había resuelto el misterio en silencio. El Dr. Watson, admirado como siempre, se dio cuenta de que, a pesar de la evidente habilidad de Sherlock, había algo aún más poderoso en su manera de actuar: la constante tranquilidad y el control que mantenía, sin dejarse llevar por las emociones ni por las presiones del momento. Esta calma y racionalidad eran las que lo convertían en el más grande de todos los detectives. Este cuarto capítulo revela una vez más el brillante razonamiento y la capacidad deductiva de Sherlock Holmes para resolver casos aparentemente sencillos, pero que esconden un misterio profundo y peligroso. La aparición de Slade, con su cicatriz y su pasado criminal, no solo pone a prueba la destreza de Holmes, sino que también añade una capa de tensión y peligro en la historia. Capítulo 5. La aventura de los tres estudiantes. El capítulo comienza con un aire de expectación y tensión que se respira en el aire, ya que Holmes y Watson se encuentran en un nuevo enigma. Esta vez, el escenario cambia drásticamente y nos lleva a una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, la Universidad de Oxford, donde un caso peculiar y desconcertante ha surgido. Un joven prodigio, un estudiante brillante de matemáticas llamado Reginald Musgrave, se ha visto envuelto en una situación de alto misterio que involucra un examen muy importante para su futuro académico. La historia comienza cuando Musgrave, un estudiante excepcionalmente dotado, se encuentra ante la inminente amenaza de ser expulsado de la universidad. Todo esto comenzó con una serie de eventos extraños que sucedieron alrededor de un examen de matemáticas que había sido organizado para evaluar a los estudiantes más destacados. En un contexto tan exigente, cualquier pequeña irregularidad podría tener consecuencias devastadoras para el futuro de los involucrados. La noche antes del examen, Musgrave había preparado su material de estudio de manera exhaustiva. Sin embargo, lo que le pareció ser una preparación más para el examen se tornó en una pesadilla. Cuando se encontraba revisando sus apuntes en la oscuridad de su habitación, un compañero de clase llamado Gilbert apareció en su puerta con una noticia alarmante. Alguien había cometido un fraude durante la prueba de matemáticas, y Musgrave parecía estar involucrado. La acusación de fraude, aunque extraña, estaba respaldada por la aparición de una hoja de examen misteriosa, que había sido encontrada en la mesa de Musgrave, pero que él juraba no haber escrito.
Esta hoja contenía una serie de respuestas que, evidentemente, no pertenecían al estudiante, y lo más sorprendente de todo era que estaba plagada de fórmulas matemáticas complejas que ni Musgrave ni sus compañeros de clase podían entender. La situación rápidamente se complicó cuando otros estudiantes comenzaron a ser acusados, y la reputación de la universidad estaba en juego. Por ello, Musgrave decidió acudir a Sherlock Holmes en busca de ayuda. Su desesperación era palpable, y no había tiempo que perder. Era evidente que, si no se resolvía rápidamente este misterioso asunto, varios estudiantes serían arrastrados por el escándalo y el futuro académico de Musgrave quedaría irremediablemente marcado. Cuando Musgrave llegó a Baker Street, la sala de estar de Holmes ya estaba envuelta en un aire de curiosidad y concentración. Holmes, como siempre, no tardó en analizar la situación y en observar la postura de Musgrave. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la extraña calma con la que Musgrave narraba los hechos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Musgrave no parecía estar demasiado alterado, lo que sorprendió a Holmes, quien pensaba que cualquier estudiante en su situación estaría mucho más nervioso. Holmes, tras escuchar a Musgrave, rápidamente comenzó a ordenar los detalles en su mente. La presencia de una hoja de examen con respuestas tan complejas y la acusación de fraude no eran suficientes para una conclusión apresurada. En lugar de apresurarse a acusar, Holmes prefirió observar las piezas del rompecabezas y esperar a que más información saliera a la luz. Al día siguiente, Holmes y Watson se dirigieron a la Universidad de Oxford para investigar. El ambiente era sombrío, como si una sombra se hubiera cernido sobre la institución. Los 3 estudiantes acusados, además de Musgrave, fueron convocados para una reunión con el rector y otros profesores. Holmes, sin embargo, prefirió hacer su propia investigación, interrogar a los involucrados y, sobre todo, inspeccionar los lugares clave donde pudo haber ocurrido el fraude. Lo primero que hizo fue revisar la sala de exámenes, que estaba equipada con una gran cantidad de escritorios y bancos ordenados meticulosamente. Cada detalle parecía estar en su lugar, pero Holmes se percató de algo sutil que no escapó a su aguda observación. Los escritorios y las hojas de examen no presentaban ningún signo de haber sido alterados por personas ajenas. No había huellas ni marcas en los muebles que pudieran sugerir que alguien hubiera entrado y manipulado las pruebas. La siguiente parada fue el despacho del profesor encargado del examen, un hombre de pocas palabras y una notable seriedad en su comportamiento. El profesor, aunque evasivo en algunos momentos, permitió que Holmes revisara los documentos relacionados con el examen, pero no encontró nada que pudiera arrojar luz sobre el fraude. No obstante, lo que llamó la atención de Holmes fue una pequeña pista en la sala contigua, un cuaderno de notas de uno de los otros estudiantes involucrados, Linton, que parecía estar desordenado. Al revisar el cuaderno, Holmes encontró algo muy revelador. En una de las páginas, un dibujo esquemático de una ecuación de álgebra abstracta, que no coincidía con el contenido que había sido evaluado durante el examen. Al parecer, alguien estaba tratando de resolver una fórmula matemática más avanzada, lo que no correspondía con el nivel del examen de matemáticas. Con esto, Sherlock Holmes dedujo que había algo más detrás del misterio. Los 3 estudiantes acusados no eran culpables de fraude. En lugar de eso, parecía que alguien había manipulado la situación para sembrar el caos, y las respuestas avanzadas en la hoja de examen eran solo una distracción. Lo que realmente estaba sucediendo en la Universidad de Oxford era un intento de sabotaje de alguien que, por alguna razón, quería que los estudiantes fueran señalados y expulsados. La solución al misterio apareció con la aparición de un cuarto estudiante, el cual había estado observando en las sombras. Este estudiante, llamado Osborne, era conocido por su inteligencia sobresaliente y su comportamiento algo excéntrico. No solo había demostrado ser un rival académico, sino que también tenía un motivo personal para ver a sus compañeros en problemas. Osborne, que no había sido llamado a declarar como los otros 3, había dejado pistas sutiles de su participación en la creación del fraude para arruinar las oportunidades de los demás. Utilizando su destreza matemática, había introducido fórmulas y respuestas avanzadas para confundir a los demás y desestabilizar a la universidad. Pero su plan no tuvo éxito, gracias a la astucia de Holmes. En la confrontación final, Osborne fue confrontado por Holmes, quien expuso su plan en detalle. El joven estudiante, al verse acorralado por la evidencia, no tuvo más opción que admitir su participación en el sabotaje. Fue arrestado, y el caso se resolvió satisfactoriamente para Musgrave y los demás estudiantes, quienes pudieron continuar sus estudios sin el peso de las acusaciones sobre sus cabezas. El capítulo concluye con una reflexión de Watson sobre el funcionamiento de la mente de Sherlock Holmes. Una vez más, su lógica infalible y su atención al detalle le habían permitido resolver el misterio de una manera tan sencilla como profunda. La verdad, como siempre,
Se escondía detrás de las capas de confusión y aparente caos, y Sherlock Holmes había desentrañado los hilos que otros no habrían visto. Este capítulo no solo resalta la habilidad de Holmes para desentrañar misterios complejos, sino que también explora los temas de la competencia, el sabotaje y la rivalidad en el entorno académico. La tensión entre los estudiantes y el intento de manipulación añaden una dimensión de suspenso e intriga a la narrativa. Capítulo 6. La aventura de la casa deshabitada. La historia comienza con un cambio en el tono de la trama, llevando a Sherlock Holmes y a su inseparable compañero, el Dr. Watson, a enfrentarse a un caso lleno de misterio, sospechas y un ambiente inquietante. La historia de este capítulo gira en torno a una casa antigua y aparentemente deshabitada que guarda secretos oscuros que solo un observador agudo como Holmes puede desvelar. Todo comienza con una visita inesperada a Baker Street. Un hombre de aspecto nervioso y preocupado, de unos 50 años, se presenta ante Sherlock Holmes en busca de ayuda. Se trata de Mr. Josiah Amberley, un hombre cuya vida está marcada por una reciente tragedia. La esposa de Amberley, Frances, lo había dejado por un hombre llamado Douglas y había huido con él. Amberley, un hombre que aparentemente no tenía una naturaleza agresiva, estaba desesperado por encontrar a su esposa y restaurar su vida. Sin embargo, había algo extraño en su relato que llamó la atención de Holmes. Amberley les explicó a Holmes y Watson que su esposa se había marchado con un joven hombre que había conocido en una estancia en las Islas del Canal. Según Amberley, su esposa había sido seducida por la juventud y la vida de aventuras de este joven, y le había dado la espalda a su esposo y su matrimonio. Aunque la situación de la infidelidad era dolorosa para Amberley, lo que realmente le preocupaba era el destino que su esposa y su amante podían haber encontrado en una misteriosa casa antigua que ella había mencionado en sus cartas. Amberley había recibido cartas de su esposa en las que ella le describía el lugar donde se encontraba, pero las cartas estaban llenas de extraños detalles y referencias a una casa deshabitada que nadie parecía conocer. Lo que más inquietaba a Amberley era la insistencia de su esposa en mencionar que ella y su amante se habían refugiado en este lugar porque sentían que nadie los podía encontrar allí. Además, la casa parecía estar envuelta en un aire de misterio que desconcertaba a todos los que la conocían. Tras escuchar este relato, Sherlock Holmes, sin perder su acostumbrada calma, aceptó el caso y se dispuso a investigar la misteriosa casa. Junto a Watson, partieron hacia el campo, fuera de Londres, en busca de la casa deshabitada que había sido mencionada por Amberley. El viaje en sí fue lleno de incertidumbre, ya que no había muchos detalles sobre la ubicación exacta de la casa. Según Amberley, el lugar se encontraba cerca de un pequeño pueblo alejado de la civilización. Tras varias horas de búsqueda, finalmente llegaron a la zona, pero la casa parecía estar desmoronada y casi olvidada por el paso del tiempo. Era una mansión antigua, rodeada de un paisaje sombrío y aislado. No había signos evidentes de que alguien estuviera viviendo allí, pero algo en el aire indicaba que la casa aún guardaba secretos. Holmes comenzó a investigar con su aguda observación, tomando nota de cada detalle en el entorno. La casa parecía deshabitada, pero las ventanas estaban cerradas con persianas de madera, lo que impedía ver su interior. La puerta de entrada estaba cerrada con llave, y no había signos de que alguien hubiera pasado por allí recientemente. Sin embargo, a medida que se acercaban, Holmes notó algo extraño. El jardín estaba cubierto de maleza, pero había una sección en la que las plantas parecían haber sido cuidadosamente podadas. Era una pista que indicaba que, tal vez, alguien había estado allí en los últimos días. La atmósfera del lugar, sin duda, despertaba sospechas. Watson, como siempre, se sentía un tanto incómodo ante el aire misterioso y extraño que rodeaba la mansión, pero Holmes, imperturbable, continuó su investigación. Se acercaron a la puerta trasera de la casa, que, sorprendentemente, estaba entreabierta. Holmes, con cautela, empujó la puerta y entró en la oscuridad de la casa, seguido de Watson. Dentro, la casa estaba envuelta en una extraña penumbra, con muebles viejos y cubiertos de polvo. Pero lo que más llamó la atención fue un extraño olor que impregnaba el aire, algo que parecía ser el aroma de la madera vieja y la humedad acumulada durante años de abandono. Al inspeccionar la planta baja, no encontraron nada fuera de lo común, excepto por una serie de marcas extrañas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por allí. Subieron al piso superior y fueron directamente a la habitación que Amberley había mencionado en sus cartas. La habitación estaba vacía, pero había una gran ventana que daba a un jardín trasero. Holmes notó algo peculiar en la ventana. Había huellas frescas en el marco de madera, como si alguien hubiera entrado o salido de la casa recientemente. Tras investigar un poco más, Holmes llegó a la conclusión de que la casa no estaba tan deshabitada como parecía.
En el momento en que Holmes estaba por seguir investigando el lugar, un sonido extraño interrumpió la tranquilidad de la casa. De repente, un ruido sordo, seguido de pasos rápidos, hizo que ambos se alertaran. Holmes y Watson se escondieron rápidamente en la penumbra, observando a través de una puerta entreabierta. Fue entonces cuando vieron una figura encapuchada cruzar la sala y dirigirse hacia la parte trasera de la casa. Decididos a resolver el misterio, Holmes y Watson siguieron a la figura en silencio. A medida que avanzaban por los pasillos oscuros de la mansión, se dieron cuenta de que la casa no estaba realmente vacía. La figura encapuchada se detuvo en una puerta secreta que parecía llevar a un sótano oculto. Holmes, con su habitual astucia, se acercó a la puerta y la abrió con cautela, descubriendo una pequeña habitación donde la figura se encontraba hablando en voz baja con alguien. Al acercarse más, Holmes pudo reconocer a Douglas, el amante de la esposa de Amberley, que estaba confabulando con una persona misteriosa. Holmes, en ese momento, desveló el misterio. La figura encapuchada no era otra que Frances, la esposa de Amberley, quien había fingido estar huyendo con Douglas, pero en realidad, ambos se habían refugiado en la casa para planear un fraude que involucraba el robo de valiosos documentos de Amberley. La casa deshabitada, lejos de ser un refugio romántico, era solo el escenario de un plan de engaño y fraude. Holmes y Watson se enfrentaron a los involucrados, desbaratando sus planes y devolviendo los documentos robados a Amberley. La esposa, al ser confrontada, no tuvo más remedio que admitir su traición y complicidad en el fraude, y Douglas fue arrestado por su parte en el crimen. El capítulo concluye con Holmes reflexionando sobre las trampas y los engaños que las personas son capaces de crear en su búsqueda de poder y dinero, y cómo, a veces, el misterio más grande esconde la verdad más sencilla. Este capítulo, al igual que los anteriores, destaca la habilidad de Sherlock Holmes para desentrañar complicados misterios con su mente aguda y observadora. A través de la intriga de la casa deshabitada, se exploran temas como la traición, el engaño y el deseo de obtener algo a costa de otros, todo envuelto en un ambiente de suspense y tensión. Capítulo 7. La aventura de los tres estudiantes. El capítulo comienza con un cambio notable en el tipo de caso que Sherlock Holmes y el Dr. Watson enfrentan. Esta vez, el escenario es un entorno completamente diferente, el mundo académico. La historia se desarrolla en la Universidad de Oxford, donde Sherlock Holmes se ve envuelto en un enigma relacionado con un examen crucial y tres estudiantes que se encuentran en el centro del misterio. Todo comienza cuando Sherlock Holmes recibe una carta de un profesor de la Universidad de Oxford que solicita su ayuda para resolver un asunto urgente. El profesor explica que la universidad se encuentra en la víspera de un examen decisivo de trigonometría, el cual es de vital importancia para la carrera de los estudiantes. Sin embargo, algo ha sucedido que ha puesto en peligro la integridad de la prueba. La copia del examen ha sido robada. El robo de un examen en una institución académica como Oxford es un asunto extremadamente serio, y el profesor está preocupado por las implicaciones que este acto podría tener sobre la reputación de la universidad y sobre el futuro de los estudiantes involucrados. Es por eso que solicita la intervención de Holmes, confiando en su capacidad para resolver el misterio de manera rápida y eficiente. Al llegar a Oxford, Holmes y Watson son recibidos por el profesor, quien los lleva directamente a la escena del crimen. Una habitación dentro del edificio de matemáticas, donde el examen de trigonometría estaba siendo preparado. El profesor explica que el examen había sido cuidadosamente preparado y guardado en un escritorio cerrado con llave, pero cuando se dio cuenta de que la copia original del examen había desaparecido, el caos se desató. Holmes, como siempre, se muestra interesado en los detalles más pequeños del caso. Se dirige al escritorio donde el examen había sido guardado y empieza a examinar minuciosamente el entorno. Notó que no había signos de una entrada forzada, la puerta no había sido violentada y no había rastros de huellas en el lugar. De inmediato, sugiere que la persona que robó el examen debía tener acceso legítimo al área, lo que deja claro que se trata de alguien que forma parte del círculo interno de la universidad. El profesor menciona a tres estudiantes que podrían estar involucrados en el robo, ya que todos ellos tienen acceso al edificio y podrían haber estado en el lugar en el momento del robo. Los estudiantes en cuestión son Gilchrist, un estudiante brillante con un futuro prometedor en la universidad, conocido por su dedicación a los estudios y su comportamiento ejemplar. Galloway, un estudiante de carácter más excéntrico y menos disciplinado, con una reputación de ser algo desorganizado, pero con una inteligencia excepcional. Hargreaves, un estudiante que parece ser el más tranquilo y reservado de los tres, pero que guarda una relación cercana con los demás y ha sido visto en el edificio en varias ocasiones. Holmes decide entrevistar a los tres estudiantes para comprender mejor sus motivos y evaluar sus posibles implicaciones en el robo.
La primera entrevista tiene lugar con Gilchrist, quien parece estar completamente desconcertado por la acusación y niega rotundamente cualquier implicación en el robo. A pesar de su aparente sinceridad, Holmes se da cuenta de que Gilchrist está nervioso, pero, al mismo tiempo, demasiado calmado para alguien que podría estar involucrado en un robo. El siguiente estudiante que Holmes interroga es Galloway, quien parece ser menos preocupado por la situación. Durante la entrevista, Galloway no muestra signos de incomodidad, lo que hace que Holmes se concentre aún más en su comportamiento. Aunque no parece tener una coartada sólida, tampoco se siente culpable, lo que deja a Holmes con la sensación de que hay algo oculto en su actitud. Sin embargo, Galloway se mantiene firme en su inocencia, lo que hace que Holmes dude momentáneamente de su culpabilidad. Finalmente, Hargreaves es entrevistado por Holmes. El estudiante es claramente nervioso, y su comportamiento reservado parece ocultar más de lo que muestra. A pesar de su aparente tranquilidad, el rostro de Hargreaves revela una lucha interna, y su mirada vacilante lo delata ante la mirada penetrante de Holmes. Después de hablar con los tres estudiantes, Holmes se retira a un rincón del edificio para reflexionar sobre los detalles. Es entonces cuando realiza una observación crucial. Todos los estudiantes son excelentes matemáticos, y aunque cualquiera de ellos podría haber tenido un motivo para robar el examen, hay un elemento que no encaja del todo. De repente, Holmes se da cuenta de algo sorprendente. El examen no ha sido robado para ser vendido ni para obtener ventaja personal, sino que fue robado para ser destruido. Esto explica por qué no hubo señales de un intento de ocultar el robo. El objetivo no era obtener la información contenida en el examen, sino impedir que los demás pudieran tener acceso a esa información. A medida que Holmes hace esta observación, se le ocurre la clave del misterio. El examen fue robado para evitar que uno de los estudiantes, en particular, tuviera acceso a las preguntas que podrían poner en peligro su propio futuro académico. Holmes reúne a los tres estudiantes nuevamente y les revela su teoría. El examen fue robado por uno de ellos, no para obtener una ventaja, sino para asegurarse de que Gilchrist, el estudiante más brillante y el que más se beneficiaría del examen, no pudiera tomar la prueba. El motivo, según Holmes, era una mezcla de celos y rivalidad académica. Un sentimiento que solo un estudiante envidioso y egoísta podría experimentar. Finalmente, el culpable resulta ser Galloway, el estudiante excéntrico pero extremadamente celoso de la brillantez de Gilchrist. Galloway, movido por la desesperación y el resentimiento hacia la superioridad académica de su compañero, había planeado robar el examen para asegurarse de que no hubiera una competencia justa. Su motivo era personal, pero no relacionado con el robo de una ventaja académica, sino con su propio fracaso para destacarse. Cuando Galloway es confrontado por Holmes y Watson, el joven finalmente cede y confiesa el robo del examen. Se había dirigido al despacho del profesor en la noche anterior, cuando todos los demás estaban distraídos, y había sustraído el examen con la intención de destruirlo antes de que se pudiera administrar. A través de su aguda observación y deducción, Holmes resuelve el misterio, demostrando que el análisis más detallado de los comportamientos y motivaciones humanas es esencial para resolver los casos más complicados. Este capítulo demuestra una vez más la habilidad de Sherlock Holmes para abordar cualquier caso, ya sea un misterio relacionado con la delincuencia o, en este caso, con la competitividad académica. La rivalidad, los celos y la desesperación de los estudiantes se revelan como el motor de un crimen aparentemente sin importancia, pero que, como siempre, tiene grandes repercusiones. Capítulo 8. La aventura del cliente ilustre. La historia comienza con un nuevo caso para Sherlock Holmes y el Dr. Watson, uno que resulta ser tan intrigante como peculiar. Esta vez, un cliente muy importante y, en cierto modo, enigmático, llega a la oficina de Holmes para pedir su ayuda. La petición no es común, ni mucho menos, y se convierte en una de las aventuras más interesantes y peligrosas que el famoso detective tendrá que afrontar. El cliente es un noble extranjero, de origen estadounidense, que se presenta en la consulta de Holmes con una historia intrigante. Este hombre, cuya identidad será revelada a lo largo de la trama, lleva consigo una carta de recomendación de un alto funcionario de la policía de Nueva York, lo que genera una primera impresión de que se trata de una persona de confianza y respeto. Sin embargo, hay algo en su comportamiento que despierta inmediatamente la curiosidad de Holmes. El noble, cuyo nombre es Elijah Hooper, comienza explicando que ha sido víctima de una serie de incidentes extraños y, aparentemente, sin explicación. A lo largo de los últimos días, ha tenido que enfrentarse a amenazas anónimas y comportamientos extraños que sugieren que alguien está persiguiéndolo con una intención malévola. Hooper tiene una empresa y una gran fortuna, pero alguien está empeñado en arruinarlo. En sus propias palabras, el asunto tiene que ver con un antiguo conflicto del pasado.
Lo que comienza como una historia aparentemente mundana se convierte rápidamente en un misterio mucho más profundo cuando Hooper revela detalles cada vez más sorprendentes. En sus declaraciones, menciona que está siendo vigilado constantemente y que incluso ha encontrado objetos extraños en su propiedad que no le pertenecen, lo que le hace temer por su vida. En uno de sus últimos viajes a Londres, fue atacado mientras se encontraba en un club exclusivo y sofisticado de la ciudad. No pudo ver claramente a sus atacantes, pero recuerda haber sido golpeado por alguien que le susurró algo relacionado con el legado de los Hooper. A medida que el hombre describe estos incidentes, Holmes se da cuenta de que no está ante un caso cualquiera. La combinación de paranoia, secretos familiares y posibles amenazas de asesinato deja claro que se trata de un asunto mucho más serio. Holmes, como siempre, está dispuesto a ofrecer su ayuda, pero también está consciente de que la situación podría ser más peligrosa de lo que el cliente está dispuesto a admitir. La investigación comienza. Holmes y Watson se desplazan a la mansión de Elijah Hooper para investigar más a fondo. Al llegar a la propiedad, lo primero que nota Holmes es la tensión en el aire. Los sirvientes están claramente inquietos, pero tratan de disimularlo. Es evidente que hay algo más grande detrás de todo esto, y que la familia de Hooper guarda secretos importantes. Lo primero que hace Holmes es inspeccionar los alrededores de la mansión, como siempre, se fija en los detalles más pequeños. Observa las cerraduras de las puertas, los objetos dentro de la casa, e incluso los hábitos de los sirvientes. Es aquí cuando se encuentra con una pista importante. Un libro antiguo de una edición muy rara, que ha sido colocado en una biblioteca escondida, como si alguien intentara ocultarlo. El libro parece estar relacionado con la historia familiar de los Hooper, pero su presencia oculta sugiere que el cliente está intentando ocultar algo importante sobre su pasado. Holmes, luego de revisar el libro, se da cuenta de que tiene información crucial sobre la familia Hooper. En este libro se menciona un viejo conflicto entre la familia Hooper y una poderosa sociedad secreta que se remonta a generaciones atrás. Holmes comprende rápidamente que el asunto de la amenaza y el ataque a Hooper no está relacionado solo con su riqueza o influencia, sino con algo mucho más profundo y oscuro. Un misterio relacionado con el pasado. La historia revela que, hace muchos años, los Hooper tuvieron un enfrentamiento con un grupo clandestino, posiblemente una sociedad secreta que, según las leyendas, tenía miembros entre la alta sociedad británica. La enemistad que surgió en ese tiempo dejó huellas en la historia de la familia, con secretos guardados en las sombras, y es posible que ahora alguien esté buscando vengarse de la familia Hooper por lo que sucedió. A lo largo de la investigación, Holmes y Watson descubren que este grupo secreto no solo está al tanto del paradero de Hooper, sino que está dispuesto a hacer todo lo necesario para vengar un antiguo agravio. A medida que se desarrollan los eventos, la tensión aumenta, y el peligro parece estar cada vez más cerca. Holmes, con su aguda observación y su mente estratégica, dedica horas a pensar en las motivaciones detrás de este misterio. No es simplemente un robo, ni es simplemente una cuestión de venganza personal. Está claro que hay algo mucho más grande en juego, una lucha por el poder, una lucha por el control de secretos ocultos, que afecta a muchas personas, no solo a los Hooper. El enfrentamiento final. La historia culmina cuando Holmes, utilizando sus astutas deducciones, organiza un encuentro con los miembros de la sociedad secreta. En una escena de alta tensión, la verdad finalmente sale a la luz. Los Hooper no solo son víctimas de un conflicto antiguo, sino que también han estado involucrados en actividades secretas que ahora los han puesto en la mira de enemigos poderosos. Elijah Hooper, a pesar de sus intentos de mantener todo esto oculto, se ve obligado a enfrentar su pasado y las consecuencias de las decisiones de su familia. Gracias a la intervención de Holmes, el misterio se resuelve, pero no sin antes revelar que no todo en este mundo es lo que parece. A veces, los secretos más oscuros son los que han estado ocultos durante generaciones, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Holmes logra desenmascarar a los responsables de las amenazas y los ataques contra Hooper, y la amenaza finalmente se disuelve. Sin embargo, queda una sensación de inquietud en el aire. El poder de los secretos y las sociedades ocultas es más grande de lo que uno podría imaginar, y, en este caso, incluso el detective más astuto necesita enfrentar las sombras del pasado para desentrañar la verdad. Este capítulo refleja una vez más la intrincada mente de Sherlock Holmes y su capacidad para resolver misterios que no solo involucran crímenes evidentes, sino también el complejo tejido de las relaciones humanas y los secretos del pasado. La habilidad de Holmes para descifrar incluso los enigmas más oscuros lo convierte en un detective incomparable, capaz de enfrentarse a cualquier desafío. Capítulo 9. La aventura del soldado de la fortuna. La nueva mañana había llegado con cielos grises, reflejo de la inquietante sensación que invadía la casa de Sherlock Holmes.
El doctor Watson, siempre fiel a su amigo y compañero de investigaciones, se encontraba una vez más en el despacho de Baker Street, sin poder evitar notar el creciente aire de misterio que envolvía la nueva solicitud de ayuda que había recibido el detective. Esta vez, el caso no era trivial, y su resolución tendría consecuencias mucho más complejas de lo que podía anticipar. El soldado de la fortuna. El visitante que cruzó la puerta de la oficina de Holmes era un hombre de aspecto militar, de aproximadamente 40 años. Llevaba un uniforme de oficial extranjero, aunque algo deslucido por el paso del tiempo, lo que indicaba que no se encontraba en el servicio activo. El hombre, que se presentó como capitán James Moriarty, compartía un apellido que naturalmente despertó la atención de Holmes. Aunque no existía una relación directa con el infame profesor Moriarty, este nombre siempre evocaba la memoria de la temible figura que había marcado un antes y un después en la vida del detective. Pero, por supuesto, Sherlock Holmes no era alguien que se dejara llevar por las apariencias. El capitán Moriarty comenzó a relatar su historia de manera seria y decidida. Explicó que su vida había estado marcada por una serie de cambios bruscos que lo habían llevado desde la fortuna a la desdicha en un abrir y cerrar de ojos. Se encontraba en Londres tras haber sido expulsado de su país natal debido a su implicación en un escándalo militar que había sido muy publicitado en los periódicos internacionales. Según sus palabras, su honor y su reputación habían sido manchados por un malentendido, y ahora se encontraba buscando una forma de redimir su nombre. Lo que hizo la historia aún más intrigante fue el hecho de que el capitán, a pesar de su aparente desdén por las autoridades, se encontraba inmerso en una intriga de espionaje. Aparentemente, existía una organización secreta que había influido en su expulsión, y ahora Moriarty, en su nuevo rol de soldado de la fortuna, tenía la misión de desmantelar dicha organización. No obstante, sus esfuerzos habían sido infructuosos hasta el momento. La organización operaba con mucha astucia y utilizaba a individuos poderosos para esconder su verdadera identidad. La solicitud de ayuda. El capitán Moriarty, consciente de la inteligencia superior de Sherlock Holmes y su capacidad para resolver casos complejos, le pidió al detective que lo ayudara a desentrañar los hilos de esta conspiración, que, según él, podría comprometer la seguridad de varias naciones. A pesar de su situación personal, el capitán estaba convencido de que si podía llevar a cabo esta misión con éxito, podría limpiar su nombre y restablecer su honra. Holmes, tras escuchar la solicitud, mostró una ligera sonrisa en su rostro. Había algo en la forma en que Moriarty había hablado que le decía al detective que, si bien el hombre podía ser sincero en su deseo de redención, también había una gran cantidad de oscuridad en su pasado. Sin embargo, no era alguien que rechazara un buen desafío, y sin dudarlo, aceptó el caso. Bien, capitán, le aseguro que encontraré las respuestas que busca. Pero antes, necesitamos más información sobre la organización con la que está lidiando. No puedo tomar decisiones sin conocer todos los hechos, dijo Holmes mientras comenzaba a ordenar los papeles sobre su escritorio en preparación para lo que sería una investigación exhaustiva. El trasfondo de la conspiración. En los días siguientes, Holmes y Watson se adentraron en las sombras del mundo del espionaje, recopilando información sobre las actividades de la organización secreta mencionada por Moriarty. La organización, que se hacía llamar la Mano Negra, tenía una vasta red de influencias en Europa y América. Sus miembros operaban bajo seudónimos y se encargaban de llevar a cabo actividades ilícitas en diversos sectores, desde el tráfico de armas hasta el blanqueo de dinero. Holmes, con su asombrosa capacidad para desentrañar las conexiones más ocultas, logró identificar a varios miembros clave de la organización. Sin embargo, lo que más sorprendió al detective fue que el capitán Moriarty tenía una conexión más cercana con la Mano Negra de lo que había querido admitir inicialmente. Era evidente que el capitán había tenido una participación activa en la organización, aunque sus intenciones ahora parecían haber cambiado. Era posible que Moriarty, el hombre que había llegado a pedir ayuda, estuviera involucrado en algo mucho más oscuro de lo que quería revelar. La investigación avanza. Las pistas seguían apuntando hacia una figura poderosa en Londres, que parecía estar en el centro de la red de la Mano Negra. Holmes y Watson se dirigieron a varios lugares, incluyendo un antiguo almacén en los muelles de la ciudad, donde se decía que se realizaban las operaciones más secretas de la organización. Durante la investigación, Sherlock utilizó su agudo sentido de la observación para detectar detalles clave, desde los movimientos sospechosos de ciertos individuos hasta los símbolos secretos que marcaban las pertenencias de los miembros de la organización. A medida que avanzaban, Watson se dio cuenta de que el capitán parecía cada vez más tenso y evasivo. El comportamiento del soldado de la fortuna, quien había pedido ayuda, comenzó a levantar dudas en la mente del doctor. El capitán insistía en que solo deseaba hacer lo correcto,
pero sus acciones, que a menudo chocaban con las de Holmes, indicaban que su implicación en la conspiración era más profunda de lo que había querido admitir. El giro inesperado. El clímax del capítulo llega cuando Holmes, utilizando su astucia, logra descubrir que el verdadero líder de la Mano Negra no es otro que el propio capitán James Moriarty. Lo que parecía ser una solicitud de redención por parte de un hombre que había sido engañado por las circunstancias, en realidad, era parte de un plan mayor. Moriarty había fingido su propio involucramiento en la conspiración para desviar la atención de su rol principal como el líder de la organización. El capitán, ahora desenmascarado, enfrenta el juicio de sus propios actos. Holmes, con su característico sentido de la justicia, no solo había resuelto el misterio, sino que también había mostrado que las apariencias son, en muchas ocasiones, solo un disfraz que oculta la verdadera naturaleza de los individuos. En una conversación final con Moriarty, Sherlock dice: «A veces, el pasado nos persigue más de lo que imaginamos, pero la verdad siempre sale a la luz, aunque no siempre es lo que esperamos». Este capítulo presenta no solo un misterio resuelto, sino una lección importante sobre la naturaleza humana, las decisiones que tomamos y cómo las consecuencias de esas decisiones nos persiguen, incluso cuando intentamos escapar de ellas. Holmes, con su brillante deducción, una vez más demuestra que su habilidad para leer a las personas y situaciones es incomparable. Capítulo 10. La aventura del surco de sangre. Después del tenso encuentro con el capitán Moriarty, Sherlock Holmes y el Dr. Watson se encontraron con un caso aún más desconcertante, uno que, como siempre, requeriría de toda la agudeza del detective para desentrañar la complejidad de los sucesos. Esta vez, el caso llegó a través de una llamada urgente a la puerta de Baker Street de un hombre desconocido, cuya apariencia desordenada y nerviosa presagiaba que algo grave estaba por suceder. El visitante, un hombre de mediana edad, de aspecto desaliñado y vestido con ropa simple pero de calidad, se presentó como Sir Charles Lanton, un antiguo propietario de tierras en el campo, conocido por su familia en círculos respetables. Pero lo que lo traía a Londres no era la reputación ni el orgullo, sino un misterioso asesinato que se había cometido en su propiedad y que amenazaba con desestabilizar toda su vida. La escena del crimen. El caso que Lanton presentó era tan extraño como inquietante. En su casa de campo, Lanton Hall, se había producido un asesinato brutal, pero no en las circunstancias que uno esperaría en un crimen común. El cuerpo de un hombre fue encontrado en una de las habitaciones más apartadas de la mansión, pero lo más extraño de todo era la escena que rodeaba el crimen. El suelo de la habitación estaba cubierto por un surco profundo de sangre, como si alguien hubiera sido arrastrado o llevado a través de ella de manera desesperada. La víctima había sido encontrada con un fuerte golpe en la cabeza, pero lo que realmente desconcertó a los investigadores locales fue el hecho de que no había señales de lucha ni de resistencia. Era como si la víctima hubiera sido llevada allí sin oponer resistencia, a pesar de la violencia de la herida que recibió. Sir Charles había intentado resolver el caso por su cuenta, pero había llegado a un punto muerto. Fue entonces cuando decidió recurrir a Sherlock Holmes, quien, como siempre, aceptó el desafío con el mismo vigor que lo hacía con cualquier caso intrigante. La llegada a Lanton Hall. Holmes y Watson se dirigieron a Lanton Hall, donde fueron recibidos por el propio Sir Charles, quien parecía aún muy afectado por la tragedia que había ocurrido bajo su techo. Al llegar, Holmes pudo ver que la mansión era imponente, rodeada de un paisaje majestuoso, pero también algo sombrío, como si algo extraño se cerniera sobre la propiedad. El detective no tardó en inspeccionar la habitación del crimen, donde los rastros de sangre aún marcaban un camino ominoso hacia la puerta. Lo primero que llamó la atención de Holmes fue la profundidad y el patrón del surco de sangre, que parecía sugerir que alguien había sido movido de manera deliberada a través de la habitación. No solo era una escena de asesinato, sino que también había un toque de teatro en la forma en que el crimen había sido escenificado. A medida que se adentraban en los detalles de la escena, Holmes comenzó a realizar sus observaciones con su característico enfoque meticuloso. Las manchas de sangre en el suelo no seguían un camino recto, sino que se enroscaban y curvaban, como si la víctima hubiera sido arrastrada de una manera muy específica. No había señales de que se hubiera producido una lucha, y sin embargo, la víctima había muerto de manera violenta. Había algo que no encajaba en la ecuación. El misterio de la víctima. La víctima, que más tarde fue identificada como Edward Broxtone, un hombre joven de familia respetable, había sido un conocido empresario en la zona. Parecía tener una vida normal, sin enemigos conocidos, y su muerte no tenía ninguna razón obvia detrás. Sin embargo, las investigaciones preliminares revelaron que Broxtone había estado involucrado en algunas transacciones misteriosas, sobre todo en lo relacionado con una serie de terrenos de su propiedad. Al entrevistar a Sir Charles Lanton, Holmes descubrió que,
Antes de su muerte, Broxtone había mostrado un interés particular por una vieja propiedad en las cercanías de la mansión, la cual había estado abandonada durante años. ¿Qué era lo que lo atraía hacia este lugar? Que alguien que aparentemente llevaba una vida tranquila había tenido tan inusitado interés por un lugar tan oscuro y desolado. Los pensamientos de Holmes se centraban en esos detalles, lo que parecía un pequeño hecho sin importancia, pero que podría revelar mucho más de lo que inicialmente parecía. La conexión con la vieja mansión. Holmes decidió investigar la antigua mansión mencionada por la víctima. La propiedad, que había sido comprada hacía muchos años por la familia Lantón, había sido abandonada debido a rumores de que estaba maldita. Se decía que en el pasado, una serie de misteriosos sucesos habían ocurrido allí, desde desapariciones hasta apariciones fantasmales. El pueblo local estaba convencido de que la mansión estaba maldita y que cualquier intento de investigar o de ocuparla sería condenado al fracaso. Con una mezcla de escepticismo y curiosidad, Holmes y Watson se dirigieron a la mansión deshabitada, donde el paisaje desolado de los jardines y la arquitectura envejecida proporcionaban un ambiente siniestro. Lo que encontraron allí fue un laboratorio oculto, donde Broxtone había estado realizando investigaciones secretas. El propósito de sus estudios seguía siendo un misterio, pero lo que más desconcertó a Holmes fue el extravagante dispositivo que había sido dejado en el laboratorio, una serie de extraños engranajes y mecanismos, junto con papeles que indicaban que Broxtone estaba involucrado en un tipo de investigación que parecía mezclar la ciencia experimental con lo sobrenatural. La revelación. Al seguir las pistas de la investigación, Holmes y Watson descubrieron que el surco de sangre no era más que una trampa elaborada, creada para desviar la atención de la verdadera causa de la muerte. Edward Broxtone había muerto por un veneno raro, que había sido administrado en pequeñas dosis durante días, debilitando lentamente a la víctima. La sangre derramada era una farsa, creada para que los investigadores se concentraran en la escena del crimen y no en el veneno. Finalmente, la verdad salió a la luz. Broxtone había sido asesinado por una venganza personal relacionada con su descubrimiento sobre ciertos negocios turbios que involucraban a la familia Lantón. La mansión, la extraña máquina y el surco de sangre no eran más que distracciones para cubrir una muerte que tenía raíces en viejos rencores familiares y oscuros secretos financieros. El culpable resultó ser un pariente lejano de la familia Lantón, quien había estado involucrado en un escándalo económico con Broxtone y había decidido tomar medidas extremas para evitar que la verdad saliera a la luz. El criminal había utilizado el veneno para debilitar a la víctima, y luego había elaborado toda la escena macabra para que pareciera un asesinato diferente. Al final, el culpable fue arrestado, y la familia Lantón, a pesar de la conmoción, pudo recuperar su honor. Holmes y Watson regresaron a Londres, una vez más dejando tras de sí el eco de su éxito. El caso había sido resuelto, pero había dejado una lección importante sobre las apariencias y las historias que las personas crean para ocultar la verdad. La ciencia y la mentira a menudo se cruzan de maneras que solo alguien con la mente de Holmes puede desenredar. Este capítulo, con su mezcla de misterio, ciencia y emoción, es una muestra del talento de Sherlock Holmes para desentrañar los secretos más complejos. La mezcla de crimen, venganza y la investigación científica pone a prueba no solo su inteligencia, sino también su capacidad para ver más allá de las apariencias. Capítulo 11. La aventura de la casa deshabitada. El regreso de Sherlock Holmes a la vida activa, tras años de desaparición, había traído consigo un sinfín de casos intrigantes, pero el que está a punto de relatarse se aleja un tanto de los misterios de sangre y venganza para adentrarse en el terreno de lo insólito. La historia comienza con un caso que, a primera vista, parecía más bien una simple historia de rumores y supersticiones, pero que pronto reveló una complejidad y un peligro mucho mayor de lo que Holmes habría imaginado. Fue una tarde gris y fría cuando un hombre apurado llegó a la puerta de Baker Street. Se trataba de Mr. Josiah Amberley, un hombre de edad avanzada, de aspecto nervioso y mirada inquieta, quien traía consigo un relato que parecía sacado de las leyendas. Amberley, un hombre de finanzas que había gozado de una respetable posición en la sociedad, pero que últimamente había caído en el olvido, se veía preocupado. Llevaba consigo un sombrero de copa alta, su abrigo de lana estaba arrugado y sus manos temblaban visiblemente, lo que indicaba que algo mucho más serio que la simple preocupación estaba ocurriendo. El relato de Mr. Amberley. La historia que Amberley compartió con Holmes fue peculiar. Su esposa, la señora Amberley, había desaparecido sin dejar rastro. Aunque la desaparición de un miembro de la familia en tiempos de incertidumbre no era en sí un caso tan raro, lo que hacía la situación más extraña era el hecho de que la señora Amberley había sido vista por última vez entrando en una casa deshabitada situada en las afueras de Londres. La casa, según Amberley, era conocida en la zona por su aire sombrío y por los rumores de que estaba maldita.
Nadie en el vecindario se atrevía a acercarse a ella, y menos aún, nadie podía explicarse cómo la esposa de Amberley, quien siempre había sido cautelosa y respetuosa de las buenas costumbres, había decidido ir a esa casa. Amberley, visiblemente desconcertado, había intentado buscar a su esposa, pero todas sus pesquisas habían sido infructuosas. Al parecer, su esposa había desaparecido de la casa en una sola noche. No había signos de lucha ni de resistencia, y lo más perturbador era el hecho de que, aunque la policía había registrado la casa deshabitada, no se encontró ningún rastro de la señora Amberley ni pistas de su paradero. Amberley había intentado recurrir a métodos más tradicionales, pero nada parecía funcionar. Así que, agotadas las posibilidades, había decidido recurrir al famoso detective que había vuelto de su retiro en las montañas suizas. La investigación en la casa deshabitada. Holmes, con su característico interés por los detalles, aceptó el caso. No tardó en seguir a Amberley hasta la casa deshabitada, que se encontraba en una zona alejada de la ciudad. La construcción era una gran mansión que había sido abandonada hace años. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, y el jardín, una vez bien cuidado, ahora se encontraba completamente descuidado, con hierba crecida y arbustos enmarañados que ofrecían la apariencia de un lugar olvidado por el tiempo. Al llegar, Holmes comenzó con su habitual observación meticulosa. La casa, aunque aparentemente deshabitada, no presentaba signos de abandono total. Había rastros de reciente actividad, como si alguien hubiera estado en la casa recientemente, y todo parecía apuntar a que algo extraño estaba ocurriendo allí. Lo primero que Holmes notó al entrar fue el hecho de que las ventanas estaban cerradas. Sin embargo, dentro de la mansión se sentía un aire pesado y húmedo, como si el aire nunca hubiera sido renovado en años. Había un olor extraño en el aire, algo a humedad y a algo más indefinible. Holmes no se distrajo por estos detalles, pues sabía que en muchos casos, lo que parecía ser una señal evidente de lo paranormal, solía tener una explicación más racional y lógica. El inspector Gregson, que había acompañado a Holmes en su investigación, comenzó a buscar en las habitaciones, mientras el detective se dirigió directamente al salón principal, donde había sido vista por última vez la señora Amberley. La pista crucial. En el salón, Holmes encontró algo que nadie más había notado, un pequeño surco en el suelo. Aunque a simple vista podía parecer una imperfección en el piso, Holmes se agachó para examinarlo más de cerca. Con una cuidadosa inspección, descubrió que el surco no era más que una huella dejada por una puerta secreta que se había abierto recientemente. La puerta estaba oculta detrás de un gran retrato, y parecía ser una entrada a una habitación que nadie en la zona había conocido antes. Al abrir la puerta, Holmes se encontró con una habitación oculta que parecía estar intacta. En el centro de la sala había un escritorio con una serie de documentos esparcidos sobre él, y una caja fuerte en la esquina, que evidentemente no había sido tocada en años. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Holmes fueron los papeles dispersos, que contenían información financiera sobre una serie de transacciones que involucraban a Amberley, su esposa, y varios miembros de la alta sociedad. La investigación sobre estos papeles llevaba a un enredo de mentiras y engaños que apuntaba a algo mucho más oscuro que una simple desaparición. El misterio detrás de la desaparición. Tras una inspección más minuciosa, Holmes concluyó que la señora Amberley no había desaparecido por voluntad propia. Más bien, había sido secuestrada por alguien que intentaba utilizarla para cubrir un delito aún mayor. La caja fuerte, que fue abierta con gran dificultad, contenía documentos que revelaban que Amberley había estado involucrado en una farsa financiera relacionada con tierras y propiedades en las afueras de Londres. Los documentos indicaban que él había estado buscando la manera de deshacerse de estos compromisos, y la desaparición de su esposa parecía ser una estrategia para eludir la exposición pública de sus acciones. La señora Amberley, sin saberlo, había sido un inconsciente peón en un elaborado plan para desviar la atención de los negocios turbios que su esposo estaba llevando a cabo. Cuando ella comenzó a hacer preguntas sobre las transacciones misteriosas, Amberley la había encerrado en la casa deshabitada, donde había quedado atrapada sin poder escapar. La resolución del caso. Al final, tras varios días de intensa investigación, Holmes y Watson descubrieron que la desaparición de la señora Amberley no había sido más que un intento de ocultar la verdad sobre las actividades de su esposo. La señora Amberley fue rescatada, pero las implicaciones de la conspiración llegaron a ser tan graves que Amberley, al verse atrapado, optó por huir antes de que su nombre fuera expuesto públicamente. En cuanto a la casa deshabitada, pronto se descubrió que había sido utilizada como centro de operaciones para una serie de transacciones ilegales que implicaban a personas influyentes en el ámbito financiero. La misteriosa desaparición de la señora Amberley fue solo la punta del iceberg de una serie de engaños y fraudes financieros que afectaron a muchas personas.
Holmes, una vez más, demostró que no todo lo que parece ser un misterio sobrenatural tiene una explicación fantástica. A menudo, las explicaciones más sencillas y lógicas son las que realmente resuelven los casos más complejos. Al final, todo quedó resuelto, pero no sin antes dejar una lección importante. Las apariencias pueden ser engañosas, y las personas a veces están dispuestas a hacer lo impensable para proteger sus secretos más oscuros. Capítulo 12. La aventura de los 3 estudiantes. La vida en Baker Street continuaba su curso normal, con Holmes y Watson enfrentando nuevos casos y enigmas cada día. Sin embargo, tras la resolución del misterio en la casa deshabitada, una nueva y desconcertante solicitud llegó a las manos de Holmes. En esta ocasión, el caso no implicaba ninguna desaparición misteriosa ni intrincadas redes de engaños financieros, sino un crimen aparentemente más simple, pero igualmente inquietante. Un hombre joven, de aspecto nervioso y con una mirada preocupada, llegó a la puerta de 221B, su rostro aliviado al ver que su consulta sería atendida por el famoso detective. Su nombre era Godfrey Stanton, y su caso estaba relacionado con un examen universitario y una serie de eventos extraños que habían comenzado a ocurrir en la Universidad de Oxford, donde él estudiaba. Stanton explicó que, días antes de un importante examen final, 3 de sus compañeros de clase habían sido involucrados en un robo extraño. No se trataba de un robo común. Los 3 estudiantes, a pesar de ser reputados como inteligentes y responsables, se habían visto envueltos en la desaparición de un valioso examen final. El examen, que contenía las preguntas más cruciales para su futuro académico, había desaparecido sin dejar rastro, y los 3 estudiantes en cuestión, Reginald Ferguson, Alexander Rucastle y Vincent Dodd, eran sospechosos de ser los responsables. Lo extraño del caso, según Stanton, no era solo la desaparición del examen, sino que los 3 estudiantes parecían no tener ninguna razón obvia para robarlo. Ninguno de ellos había demostrado interés en hacer trampa, y todos tenían un historial académico limpio. Sin embargo, algo los había llevado a cometer el crimen, y la desaparición del examen ponía en peligro su futuro en la universidad. La petición. Lo que hizo que Stanton buscara ayuda de Sherlock Holmes fue la aparente inocencia de los 3 estudiantes. Si bien era evidente que algo extraño estaba ocurriendo, Stanton estaba convencido de que sus compañeros no podían ser culpables de un crimen tan grave. Necesitaba la ayuda del detective para descubrir la verdad y evitar que sus amigos fueran injustamente castigados. Holmes, después de escuchar la descripción del caso, aceptó de inmediato investigarlo. Aunque el misterio no parecía tener los elementos tradicionales de un caso de criminalidad, Sherlock Holmes sabía que no existía caso demasiado simple para él. Con su aguda observación y su habilidad para descubrir detalles invisibles para los demás, Holmes estaba seguro de que pronto descubriría la raíz del enigma. La investigación en Oxford. Al llegar a la Universidad de Oxford, Holmes y Watson fueron recibidos por Stanton, quien les llevó directamente al Colegio de San Jorge, donde los 3 estudiantes implicados vivían y estudiaban. El ambiente en el colegio era solemne, y muchos de los estudiantes se sentían incómodos debido a la tensión causada por el robo. Los 3 sospechosos se encontraban en sus respectivas habitaciones, esperando ser interrogados. Holmes decidió comenzar por entrevistar a los 3 estudiantes individualmente, para ver si alguno mostraba signos de culpabilidad. Comenzó con Reginald Ferguson, un joven serio y de buen aspecto, conocido por su dedicación a los estudios. A pesar de su actitud tranquila, Holmes detectó algo peculiar en su comportamiento. Ferguson no mostraba nerviosismo, pero sí una leve tensión en sus hombros que indicaba una preocupación oculta. Sin embargo, tras una conversación cuidadosa, Holmes no pudo encontrar ninguna evidencia concreta de su implicación en el robo. A continuación, Holmes se dirigió a Alexander Rucastle, un estudiante conocido por su inteligencia y su habilidad para destacar en los exámenes, pero también por su reputación de ser un tanto arrogante. Rucastle no parecía preocupado por la situación. De hecho, parecía tener una confianza excesiva en su propio intelecto. Durante su entrevista, Holmes se dio cuenta de que Rucastle no estaba siendo completamente honesto, pero, al igual que con Ferguson, no pudo obtener una confesión directa. Finalmente, Holmes entrevistó a Vincent Dodd, el tercero de los estudiantes implicados, quien parecía ser el más nervioso de todos. Dodd estaba claramente agobiado por la situación y no parecía tener ninguna idea clara de cómo había llegado a involucrarse en el asunto. Sin embargo, al igual que los otros 2, no mostró signos evidentes de culpabilidad. Holmes no estaba convencido de que alguno de ellos fuera el culpable, pero algo en sus respuestas le dejó claro que había algo más detrás de este extraño robo. El descubrimiento crucial. Tras las entrevistas iniciales, Holmes y Watson decidieron inspeccionar la habitación de cada uno de los estudiantes.
Holmes no buscaba objetos robados ni evidencias obvias de un crimen, sino detalles más pequeños y sutiles que pudieran indicar alguna pista olvidada por los demás. Fue en la habitación de Alexander Rucastle donde Holmes encontró la clave del misterio. Mientras revisaba los papeles dispersos sobre el escritorio, Holmes descubrió algo inusual: un trozo de papel arrugado con algunas notas al margen. Al principio, parecía ser una simple anotación, pero al examinarla detenidamente, Holmes notó que el trozo de papel contenía una serie de preguntas y respuestas que coincidían sorprendentemente con las preguntas del examen desaparecido. Esto indicó que Rucastle, quien al parecer había sido el más arrogante de los tres, había encontrado una manera de obtener las preguntas del examen antes de tiempo. Holmes pronto dedujo que los tres estudiantes no habían robado el examen, sino que Rucastle había conseguido acceso a él de manera ilegal y había compartido las respuestas con los otros dos, quienes no sabían que estaban participando en un fraude. La resolución. Al confrontar a Rucastle con esta evidencia, el estudiante finalmente cedió y admitió que, en un momento de desesperación, había utilizado su influencia para obtener el examen y, temiendo el fracaso, compartió las respuestas con sus compañeros. Sin embargo, en un giro inesperado, Rucastle no había planeado que el examen fuera robado, sino que había pensado que los tres podrían utilizar las respuestas para mejorar sus calificaciones sin que nadie se diera cuenta. El hecho de que el examen hubiera desaparecido por completo complicó las cosas, pero la verdad salió a la luz gracias al astuto razonamiento de Holmes. El caso fue resuelto, y aunque los tres estudiantes enfrentaron consecuencias académicas, no fueron severamente castigados. La universidad decidió imponerles una sanción menor, y, sobre todo, aprendieron una valiosa lección sobre las consecuencias de actuar impulsivamente. El caso de los tres estudiantes mostró, una vez más, la capacidad de Sherlock Holmes para desentrañar los misterios más complejos, incluso cuando todo parecía indicar que el crimen no era más que un error o una falta de juicio. A veces, las apariencias engañan, y las soluciones más simples pueden ser las más efectivas cuando se observan desde el ángulo correcto. El detective regresó a Baker Street con una nueva victoria en su haber, mientras que Watson, siempre asombrado por la habilidad deductiva de su amigo, reflexionaba sobre cómo, incluso en los casos más mundanos, se podía encontrar una verdad profunda y reveladora. Capítulo 13. La aventura de la banda de los rojos. Era un día gris y lluvioso cuando un visitante inesperado tocó a la puerta de 221B Baker Street. No se trataba de un cliente habitual, sino de un hombre que parecía haber llegado directamente de los confines del mundo. Con un aire de misterio que envolvía cada uno de sus movimientos, el hombre, que no era de una estatura destacada ni de una presencia imponente, parecía esconder algo más en su actitud que solo una simple solicitud de ayuda. El hombre, que se presentó como John Héctor McFarlane, parecía tan fuera de lugar en el elegante salón de Baker Street como lo estaría un forastero en el centro de Londres. Su rostro estaba demacrado, sus ojos mostraban la fatiga de días de insomnio y angustia, y su comportamiento indicaba que algo terrible estaba ocurriendo en su vida. En su narración, McFarlane explicó que había sido acusado injustamente de un asesinato y que, tras un juicio que parecía ya decidido, había sido sentenciado a la horca. El crimen que se le atribuía, la muerte de un hombre llamado Joseph Harrison, había sido cometido en circunstancias misteriosas, y la acusación parecía ser irrefutable. McFarlane, sin embargo, aseguraba ser inocente y, como último recurso, había acudido a Sherlock Holmes para demostrar su inocencia. La historia que McFarlane relató era, sin lugar a dudas, compleja. Harrison, el hombre muerto, había sido un conocido hombre de negocios en Londres. Se decía que tenía conexiones con individuos de la más alta sociedad y que, aunque aparentemente respetable, había llevado una vida llena de secretos. McFarlane había sido su socio durante varios años en un negocio de inversiones, pero la relación había terminado de manera amarga cuando McFarlane se enteró de que Harrison había estado involucrado en actividades ilícitas. Tras la ruptura de su sociedad, McFarlane había quedado con una amarga sensación de traición, pero nada más. Sin embargo, lo que realmente había llamado la atención de McFarlane y lo que lo había impulsado a buscar la ayuda de Holmes fue el hecho de que la banda de los Rojos, un misterioso grupo de criminales que había aterrorizado la ciudad, parecía tener alguna relación con la muerte de Harrison. Esta banda, conocida por sus actividades violentas y por la naturaleza clandestina de sus operaciones, había sido durante años un enigma para la policía. Nadie sabía quiénes eran, ni cuál era su verdadero objetivo. Lo que parecía claro era que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos, incluso asesinar a quienes representaran una amenaza para su organización. El caso de la banda de los Rojos. McFarlane detalló cómo, días antes del asesinato de Harrison, el hombre había recibido una extraña advertencia.
Un mensaje, escrito en tinta roja, había llegado a su oficina con las palabras «La banda de los rojos te tiene en la mira». Aunque Harrison había desestimado la amenaza, la situación había comenzado a escalar rápidamente. McFarlane, por su parte, había estado en ese momento fuera de Londres, viajando por negocios, pero al regresar a la ciudad encontró todo cambiado. La policía lo acusaba de ser el responsable del asesinato de Harrison, y la evidencia que lo implicaba era abrumadora. En ese punto, Holmes, siempre calmado y observador, escuchó atentamente cada detalle de la historia. Tras hacer algunas preguntas específicas sobre los hechos y las circunstancias en las que McFarlane había estado involucrado, el detective se levantó y comenzó a caminar alrededor de la habitación, como si estuviera procesando mentalmente cada palabra. «¿Cómo te encontraste con Harrison el día de su muerte?», preguntó Holmes finalmente. McFarlane explicó que había ido a ver a Harrison a su oficina, pero cuando llegó, encontró la puerta cerrada con llave. No fue hasta que alguien le avisó que había sido encontrado muerto en su despacho, aparentemente sin que nadie hubiera escuchado nada extraño. La policía, a pesar de las pocas pruebas, lo había arrestado rápidamente, y todo parecía apuntar hacia su culpabilidad. «Pero dime, McFarlane», continuó Holmes, «¿por qué no has mencionado antes los detalles de la banda de los rojos? Este es un asunto grave, y creo que aquí hay más de lo que parece a simple vista». McFarlane asintió y explicó que, aunque había temido hablar de ellos, ahora sentía que no tenía más opción. La banda de los rojos no era solo una leyenda urbana. Era una organización que tenía raíces profundas en las sombras de la ciudad, y Harrison había estado involucrado con ellos de una manera u otra. McFarlane no podía comprender cómo su antiguo socio se había metido en esos círculos peligrosos, pero estaba seguro de que Harrison había conocido demasiados secretos que la banda estaba dispuesta a proteger a toda costa. La investigación. Holmes decidió investigar el caso a fondo. Primero, viajó al lugar donde Harrison había sido asesinado, su oficina. La escena del crimen parecía limpia, pero el detective se dio cuenta de que la única ventana del despacho había sido cerrada por dentro, lo que hacía imposible que alguien hubiera entrado o salido sin dejar rastros. «Esto es interesante», murmuró Holmes mientras observaba la ventana. «Aquí no tenemos un asesinato común. Alguien ha querido hacer que este caso parezca algo rutinario, pero lo que tenemos aquí es algo mucho más complicado». La investigación llevó a Holmes y Watson a una serie de encuentros con testigos clave, algunos de los cuales habían oído hablar de la banda de los rojos en rumores, pero nadie podía ofrecer una descripción concreta de sus miembros. Finalmente, Holmes descubrió que, a pesar de sus esfuerzos, la banda era mucho más astuta y peligrosa de lo que había imaginado. El descubrimiento final. El punto de inflexión llegó cuando Holmes y Watson siguieron una pista que los llevó hasta un hombre llamado Richard Barlow, quien había estado en contacto con Harrison justo antes de su muerte. Barlow, un individuo conocido en ciertos círculos, había sido un contacto clave para los negocios de Harrison, pero también tenía una conexión con la banda de los rojos. Holmes pudo rastrear a Barlow hasta una casa abandonada en las afueras de Londres, y allí se descubrió la verdadera naturaleza del crimen. Barlow, al ser interrogado, confesó finalmente que la banda de los rojos había asesinado a Harrison debido a que éste había estado a punto de delatar sus operaciones clandestinas. El asesinato había sido diseñado para parecer un crimen cometido por McFarlane, quien había sido el socio más cercano de Harrison. Sin embargo, la verdad era que McFarlane había sido un chivo expiatorio, y su único crimen había sido estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La banda de los rojos, como Holmes había sospechado, había manipulado los eventos para desviar la atención de su propia culpabilidad. Al final, McFarlane fue exonerado, y Barlow, junto con otros miembros de la banda, fue arrestado. La operación de la banda fue desmantelada, aunque, como siempre, muchos de sus miembros permanecieron en las sombras, esperando que otros casos y misterios cubrieran sus huellas. Sherlock Holmes, una vez más, demostró que ningún caso era demasiado complejo para su ingenio. Watson, quien había estado observando todo el proceso, se dio cuenta de la habilidad de su amigo para encontrar la verdad incluso en las situaciones más oscuras y complicadas. Mientras tanto, McFarlane, liberado de las acusaciones que casi le habían costado la vida, pudo finalmente regresar a su vida, agradecido por la intervención del detective. Capítulo 14. La aventura del paciente final. El aire de la ciudad había comenzado a enfriarse, y una capa gris de niebla se cernía sobre Londres, cubriendo las calles con un manto de misterio. Sherlock Holmes, como siempre, permanecía absorto en sus pensamientos, la mente inquieta y alerta ante cualquier caso que pudiera surgir. Sin embargo,
En esta ocasión, la calma previa a la tormenta fue interrumpida por la llegada de un visitante inesperado. Era un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido, pero con una sombra de preocupación en el rostro. Su nombre era Dr. Watson, o al menos eso decía cuando se presentó. Aunque no era médico de profesión, este hombre compartía algo en común con el famoso compañero de Holmes, un extraño vínculo con las artes curativas. Aunque la historia detrás de este hombre parecía trivial al principio, pronto se reveló que no era tan sencillo como parecía. La historia del Dr. Watson. El Dr. Watson, al que Sherlock Holmes había conocido años atrás durante sus aventuras, había sido llamado para investigar un caso de muerte misteriosa en una de las principales clínicas de Londres. Un paciente había fallecido bajo circunstancias extrañas, y el equipo de médicos que trataba al paciente no podía llegar a una conclusión clara sobre la causa de la muerte. La situación era desconcertante, ya que la autopsia no había revelado signos evidentes de enfermedad ni de envenenamiento, pero la atmósfera en la clínica estaba impregnada de inquietud. El Dr. Watson, al tratar de entender la gravedad del caso, sintió que la situación requería la intervención de Sherlock Holmes. Después de todo, si alguien podía descubrir la verdad detrás de un misterio aparentemente inexplicable, ese era su antiguo amigo. Con una carta de presentación breve pero persuasiva, el Dr. Watson acudió a la famosa dirección de 221B Baker Street, donde Holmes lo recibió con la misma actitud distante pero penetrante de siempre. El caso del paciente misterioso. Al principio, el Dr. Watson no entendió completamente la magnitud del problema, pero Holmes lo hizo rápidamente. La muerte del paciente en cuestión había ocurrido en circunstancias muy inusuales. La víctima había sido admitida en la clínica semanas antes con síntomas vagos de agotamiento generalizado, y aunque inicialmente parecía estar mejorando, su salud sufrió un rápido deterioro en los últimos días. La cosa se complicó aún más cuando, al morir el paciente, los médicos no pudieron encontrar una causa directa para el deterioro. En un principio, la sospecha de Holmes fue que se trataba de una enfermedad desconocida o una reacción alérgica rara, pero a medida que el caso se desarrollaba, se dieron nuevos detalles que cambiaron completamente su enfoque. El Dr. Watson explicó que había habido varios otros casos en la misma clínica, en los que los pacientes mostraban síntomas similares y luego fallecían sin explicación. Esto se había convertido en un patrón preocupante. Holmes escuchó en silencio, tomando notas en su mente mientras su mirada fija observaba al Dr. Watson. Era evidente que la solución del caso no sería simple, pero lo que intrigaba a Holmes era el hecho de que todos los pacientes habían sido admitidos en la misma sala de la clínica, un lugar reservado para los casos más graves. Además, en cada caso, los pacientes habían sido tratados por un mismo médico, Dr. Charles Riggs, un hombre que, a pesar de ser altamente respetado en su campo, parecía haber desarrollado una creciente reputación por sus métodos no convencionales. La investigación. Holmes y Watson se dirigieron a la clínica para investigar personalmente las circunstancias de la muerte del paciente. Al llegar, Holmes hizo una inspección detallada de la sala donde habían muerto los enfermos. Todo parecía en orden, al menos a simple vista, pero el detective pronto notó algo inusual. En una de las esquinas de la habitación, cerca de una ventana sellada, encontró un pequeño frasco de cristal con una sustancia color ámbar. El líquido en el frasco estaba etiquetado con la inscripción Sedación X. Intrigado, Holmes ordenó que el frasco fuera llevado al laboratorio para su análisis. Mientras tanto, comenzó a hacer preguntas a los empleados de la clínica, incluidos los otros médicos que habían tratado a los pacientes. Sin embargo, casi todos se mostraron evasivos o sorprendidos por las preguntas del detective, y pocos parecían dispuestos a colaborar. El descubrimiento de un secreto mortal. Poco después de regresar al laboratorio, Holmes recibió los resultados del análisis del líquido encontrado en la habitación. Se trataba de un sedante muy potente que, en dosis elevadas, podía causar un colapso gradual de las funciones corporales, lo que llevaría a la muerte del paciente sin dejar rastros claros de envenenamiento. Este descubrimiento hizo que Holmes reconsiderara todas las pruebas anteriores. El siguiente paso fue investigar la relación entre el Dr. Riggs y las víctimas. Holmes descubrió que el Dr. Riggs había estado usando este sedante como parte de un tratamiento experimental para los pacientes, alegando que sus métodos innovadores podrían salvar vidas. Sin embargo, lo que no mencionaba era que el sedante había sido prohibido en muchos países debido a sus efectos secundarios mortales. El médico había estado administrando este compuesto a sus pacientes de manera sistemática, convencido de que sus tratamientos podían ser la clave para salvar vidas. El dilema moral del Dr. Riggs había ido más allá de sus buenas intenciones. En su obsesión por encontrar una cura milagrosa, se había convertido en un asesino sin saberlo.
Su experimentación había causado la muerte de varias personas, pero él no lo había comprendido, ya que sus propios pacientes nunca mostraban signos inmediatos de deterioro. Solo con el paso del tiempo y la combinación con otros factores, los efectos de la droga finalmente resultaron en la muerte. El enfrentamiento con el Dr. Riggs. Finalmente, Holmes y Watson se enfrentaron al Dr. Riggs, quien, al principio, negó cualquier responsabilidad en los decesos. Sin embargo, al ser confrontado con la evidencia, el médico cedió. A pesar de su intención de curar a sus pacientes, Riggs había causado las muertes debido a su incontrolada ambición y su confianza ciega en su propio juicio. Riggs explicó que había utilizado el sedante con la esperanza de que, al someter a sus pacientes a un tratamiento extremo, pudiera acelerar su curación. Pero, a medida que sus experimentos fracasaban y las muertes se acumulaban, se dio cuenta de que sus acciones habían sido imprudentes. Ahora, enfrentado a la verdad, estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de sus errores. Holmes, como siempre, no expresó simpatía por el médico, pero entendió la complejidad moral del caso. En lugar de entregar a Riggs a las autoridades, el detective le ofreció una última oportunidad. Si Riggs deseaba redimirse, debería colaborar con la investigación médica y tratar de corregir los daños que había causado. Aunque la decisión final de Riggs aún era incierta, Holmes sabía que el médico podría haber tenido buenas intenciones, aunque sus métodos fueran fatales. El caso se cerró, pero dejó una sensación de inquietud en el aire. El Dr. Riggs fue detenido y encarcelado, pero su historia quedaría grabada en las memorias de aquellos que lo conocieron. Las muertes, aunque evitables, se habían producido debido a la confianza ciega en métodos no comprobados, y el precio pagado había sido demasiado alto. Para Holmes y Watson, este caso fue un recordatorio de la delgada línea que separa la innovación de la arrogancia, y de la importancia de la prudencia incluso cuando se enfrentan problemas complejos y desafiantes. Holmes, como siempre, se retiró a su hogar, reflexionando sobre el caso mientras las sombras de la noche cubrían Londres. Capítulo 15. El regreso de Sherlock Holmes. La atmósfera en 221B Baker Street había cambiado notablemente desde la partida de Holmes. La casa, que en su día estuvo llena de actividad y energía, se había convertido en un lugar sombrío y vacío, como si el mismo aire hubiera sentido la ausencia de su ocupante. La vida en Londres, sin la presencia de su insuperable detective, había continuado su curso, pero el crimen y el misterio no esperaban a nadie, ni siquiera a los más grandes de los investigadores. Sin embargo, el regreso de Sherlock Holmes, como un ave fénix renaciendo de las cenizas, estaba destinado a alterar el equilibrio de la ciudad nuevamente. Era una mañana fría de otoño cuando la vida de John Watson, el fiel compañero de Holmes, dio un giro inesperado. El Dr. Watson, que había seguido adelante con su vida y había continuado con su práctica médica, había recibido una carta que desató una mezcla de asombro y emoción. Era una carta de su amigo, Sherlock Holmes, quien, contra todo pronóstico, había regresado a Londres después de años de ausencia. La carta de Holmes fue breve pero clara. Le informaba que había resuelto ciertos misterios en el extranjero durante su tiempo de retiro y que ahora, tras haber descubierto que el crimen en Londres nunca había cesado, estaba dispuesto a regresar para hacer justicia una vez más. Para muchos, este regreso era algo completamente inesperado, y para Watson fue como revivir un sueño que pensaba que ya se había desvanecido. La reaparición de Holmes. Cuando Watson llegó a Baker Street, su mente estaba llena de preguntas y recuerdos de los días que había compartido con Holmes. La escena que encontró a su llegada parecía sacada de una de sus antiguas aventuras. La puerta de la famosa vivienda estaba entreabierta, y dentro, a través de la ventana, pudo ver una figura familiar, inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. Era Holmes, en su habitual actitud pensativa, como si nada hubiera cambiado. El corazón de Watson dio un salto. Había vivido sin su amigo durante tanto tiempo, sin saber realmente qué había sido de él, pero ahora, allí estaba, tan enigmático como siempre. Entró en la casa, y al oír sus pasos, Holmes giró lentamente la cabeza, una ligera sonrisa apareciendo en su rostro. La primera palabra que Holmes dijo fue simplemente «Watson». La emoción de Watson fue palpable, y ambos se abrazaron con una intensidad que solo quienes han compartido tantas experiencias juntos pueden comprender. Había mucho que contar, pero no era el momento de hacerlo. Había un caso en particular que Holmes había seguido desde su retiro, un caso que aún no había sido resuelto. De alguna manera, aunque los años pasaron, el regreso de Holmes no era simplemente una vuelta a su vida anterior, era el comienzo de una nueva etapa, una que involucraba misterios aún más grandes. El misterio de la reaparición. Al principio,
Watson no comprendía completamente la razón detrás del regreso de Holmes. Tras su tiempo en los Alpes suizos, había viajado por diversos países, llevando a cabo investigaciones privadas, evitando las autoridades y a aquellos que buscaban su captura. En su retiro, había fingido su propia muerte para escapar del dominio de su antiguo enemigo, James Moriarty. Ahora, sin embargo, los rumores de una nueva ola de crimen en Londres, especialmente de ciertos criminales que habían surgido en su ausencia, habían despertado su deseo de volver a la acción. Holmes explicó que había dedicado años a rastrear a los últimos miembros sobrevivientes de la red de Moriarty. Su fallecimiento, aunque aparentemente definitivo, había dejado detrás de sí una serie de secuaces que, por falta de liderazgo, habían quedado dispersos. Sin embargo, parecía que alguien había logrado reunificar a estos criminales, desatando una nueva ola de delitos en Londres. Un regreso a la escena del crimen parecía inevitable para Holmes, quien, con su astucia y sus métodos, sabía que podría desentrañar esta nueva amenaza. La investigación comienza. Holmes y Watson comenzaron su investigación reuniendo las piezas del rompecabezas, comenzando por los crímenes más recientes que habían sacudido la ciudad. La policía, como siempre, había tenido dificultades para resolver los casos, y aunque algunos habían sido declarados menores, Holmes vio una conexión entre ellos. Al indagar más profundamente en los patrones de comportamiento de los criminales, Holmes fue capaz de identificar ciertas características en los crímenes que parecían imitar los métodos de Moriarty, lo que confirmaba su sospecha de que alguien había retomado el legado del villano. Una serie de robos elaborados, seguidos de desapariciones misteriosas de personas influyentes de la sociedad londinense, apuntaban hacia una red organizada de delincuentes. Los métodos eran meticulosamente planeados, pero dejaban suficientes pistas para que Holmes pudiera trazar el curso de los eventos. Lo que más sorprendió a Watson fue la manera en que Holmes, sin apenas esfuerzo, comenzó a reconstruir los casos con tal destreza que las respuestas parecían saltar ante sus ojos. La clave de la identidad de los criminales. El regreso de Holmes se vio como la reaparición de un antiguo protector de Londres, pero también trajo consigo un peligro renovado. A medida que la investigación avanzaba, se descubrió que un personaje clave en este misterio era un antiguo aliado de Moriarty que había permanecido en las sombras durante años, esperando su oportunidad. Este criminal, de identidad desconocida, había estado reclutando nuevas fuerzas para reorganizar la red de Moriarty y resucitar el caos en la ciudad. Holmes, como siempre, se sumergió profundamente en los detalles, analizando a cada sospechoso y cada pista con una mente imparable. Sus deducciones eran sorprendentes, y con cada paso, parecía acercarse más a desbaratar los planes de esta nueva amenaza. La astucia de Holmes, la rapidez de su mente, y su inquebrantable determinación para resolver el caso hicieron que todo pareciera sencillo, pero Watson sabía que cada nuevo misterio traía consigo un desafío más grande que el anterior. A medida que el caso se acercaba a su conclusión, el regreso de Sherlock Holmes no solo se convirtió en una victoria personal para él, sino también en un triunfo para la justicia. Después de rastrear a los criminales hasta su guarida, Holmes y Watson, con la ayuda de la policía, lograron capturar a los cabecillas de la organización criminal. La red de Moriarty, que había permanecido en las sombras durante años, fue finalmente desmantelada. Sin embargo, a pesar del éxito en este caso, Holmes nunca perdió su deseo de descubrir más misterios. Aunque había regresado de su retiro, su trabajo nunca parecía terminar. Siempre había algo nuevo que desentrañar, y con cada caso resuelto, Holmes se sumergía en otro, demostrando que su genio nunca perdería su brillo. Este capítulo finaliza con el regreso triunfal de Sherlock Holmes, quien, después de años de ausencia, vuelve a la acción para resolver los crímenes que amenazan la paz de Londres. La historia cierra con la sensación de que, aunque muchos misterios se resuelven, el mundo de Holmes está lleno de enigmas interminables. Y así concluye esta fascinante aventura de El regreso de Sherlock Holmes. Si te ha gustado esta narración, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras futuras historias llenas de misterio y emoción. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo capítulo.